Buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, música, noticias. Realmente, queridos hermanos, ya era hora nuevamente de poder conectarnos. Como saben, pues el fin de semana descansamos de los en vivos, pero igual seguimos subiendo contenido. Bueno, el sábado sí tuvimos en vivo porque pues hicimos el Santo Rosario, ¿no? Santo Rosario por la paz de mi amado país Venezuela, ¿ok? Así que pues sí, el sábado también estuvimos, pero pues no normalmente como nos conectamos acá, compartiendo testimonios de conversión, noticias, catequesis también. Así que, pues para mí, queridos hermanos, siempre poder estar acá en esta bonita comunidad es realmente gratificante, me llena de muchísima alegría poder compartir con cada uno de ustedes. Así que la noche de hoy tenemos un invitado que espero que ya pronto esté acá conectado, porque le estuve escribiendo, pero no, al parecer no le llegan los mensajes. Pero la última vez que hablamos, hace como 2 horas, estaba todo coordinado. Así que vamos a ponernos en oración para que nuestro querido hermano, el pastor Percy, pueda pues conectarse acá con nosotros. Así que vamos a ponerlos allí rápidamente en sus intenciones para que pues el pastor Percy nos pueda acompañar, ¿ok? No sé si ustedes ya conocen al pastor Percy, lo han visto pues acá en mi canal, también lo han visto en otras entrevistas. Este es un pastor protestante que pues dicho por él mismo cuando lo entrevisté acá en el canal, pues está ya muy cerca de hacerse católico. Pues él dice, ya se considera ya parte católico, todavía no da el paso final, pero pues está siendo acompañado, catequizado por grandes sacerdotes y amigos inclusive, que pues lo están guiando a el camino, ¿no? El camino a casa. De hecho, pues tenemos acá en el canal el testimonio de nuestro querido hermano, el pastor Percy, que ya creo que ya acá lo tenemos en vivo, a nuestro querido hermano. Y pues como les estaba comentando, pues él ya ha contado su testimonio completo, ¿ok? Ya luego, pues al finalizar este en vivo, pueden pues buscar pues el testimonio del pastor Percy, que no lo estoy viendo todavía, pero me imagino que debe estar arreglando allí su cámara, pero pues pueden ver el testimonio completo, ¿ok? Mientras nuestro querido hermano, el pastor Percy, está colocando pues allí su cámara, quiero también invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica de ASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos, te vas a formar desde la comodidad de tu casa, a tu propio ritmo, 24/7, a través de la plataforma www.defiendetufe.com. Recuérdalo bien, www.defiendetufe.com. ¿Ok? También les recomiendo el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. ¿Ok? Esto es un libro que yo llamo el libro de cabecera de católicos, porque pues aquí vas a saber cómo responderles a nuestros hermanos separados. ¿Ok? Este libro también lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Recuérdenlo bien, queridos hermanos, siempre que ustedes se conecten, al momento de estar conectados, recuerden siempre las 3 acciones: darle like, comentar y compartir, ¿ok? Darle like, comentar y compartir. Y ahora sí, bienvenido nuestro querido hermano, el pastor Percy. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Estamos bien, gracias a Dios, mi hermano. ¿Cómo ha estado usted? Bien, bien, querido hermano, aquí ya con ganas de seguir hablando, ¿no? Porque la vez pasada tuvimos un rato bastante ameno, bastante chévere poder conversar, pues inclusive sobre su historia, ¿no? Cómo, pues, a pesar de tener ese sueño, ¿no? Como de ser sacerdote, pues las personas que no conocen el testimonio del pastor, pues los invito a que lo vean en el canal. Y pues luego, por alguna razón de la vida, pues llegó a una iglesia protestante. Hoy en día, pues sigue siendo pastor, pero muy cerca de abrazar, ¿no? Ya cada vez más, pues la iglesia católica. Pastor, ¿cómo está?
¿Cómo se siente? ¿Cómo lo han tratado? Pues me siento bien, gracias a Dios. Hemos estado ocupados en el trabajo secular, en lo ministerial y en lo familiar también hemos estado ocupados. Este, ¿Cómo me tratan? Bueno, mi familia me trata bien. Jesucristo no podemos negar que Él siempre nos trata bien, aunque nos portemos mal en ocasiones. Él siempre muestra su amor y misericordia con nosotros. Claro, creemos también que Dios, siendo un Dios justo y siendo un buen padre, también corrige a sus hijos. Porque qué padre que no ama a sus hijos no lo va a corregir. Entonces, en eso sí, ahora si usted me pregunta a mí cómo me tratan los evangélicos, eso ya es otra cosa, eso ya cambia la historia. Eso ya podemos decir que no soportan que se les diga la verdad. Algunos han habido que me dicen que yo tengo una obsesión hacia la iglesia evangélica, porque hablo mal de la iglesia evangélica. Pero cuando yo les pregunto, ¿y qué es eso mal que yo digo de la iglesia evangélica? Ahí se quedan callados, no me responden. Entonces, y otra cosa, ¿cuál obsesión? Hay canales en TikTok que pasan más de 14 horas en vivo hablando solamente de la iglesia católica. Wow. Yo me De hecho, pregunto, por ahí me hicieron hasta un video a mí también, ridiculizando mi programa. sí, no me sorprende. Entonces yo digo, eso es obsesión. Pasar 14 horas, mi estimado hermano, hablando solamente de la iglesia católica. Oiga, ni yo cuando estaba de conquistador, conquistando a mi esposa, le hablaba 14 horas seguidas. Le hubiera hablado yo a mi esposa cuando estaba yo conquistando las 14 horas seguidas, me manda por, quién sabe a dónde me hubiera mandado, pero no estaríamos casados por 26 años ahora. Entonces, es una obsesión. Ellos pueden hablar de la iglesia católica, pueden burlarse de la iglesia católica, mandar a todos los católicos al infierno, pero cuando se les expone a ellos y se les dice, oigan, como dice San Pablo, tú de lo que criticas a los demás, haces lo mismo. El mismo pecado que tú acusas, haces lo mismo. Tú que dices no se ha de adulterar, adulteras también. ¿Sí? Sí, de Entonces, hecho, de hecho, la persona, o sea, lo que yo no entiendo, ¿no? Y pues vamos a hablar sobre eso porque pues usted lo vive en carne propia. Es que, por ejemplo, el video, ni siquiera voy a nombrar el nombre del Señor porque precisamente eso es lo que busca, ser cada día más famoso. Y lo triste es que lo consigue, ¿no? Porque pues eso es lo que crea la burla, la pelea, ¿no? O sea, no desde el debate del conocimiento, sino de la burla. Y sí, la persona en cuestión, pues hoy en día tiene muchos seguidores y todo esto. Pero, por ejemplo, el video que él me estaba parodiando o criticando era un video donde yo estaba acá compartiendo con tres hermanos ex evangélicos. Y estos hermanos, inclusive en ninguna de sus alocuciones, ellos hablaban como pestes o mal de la iglesia evangélica, más bien no, reconocían que pues allí aprendieron a amar a Dios y muchas cosas, pero luego pues hablaron y expusieron la verdad, ¿no? Desde la Biblia y todo eso. Entonces, para eso no hay que estar ridiculizando, porque inclusive nos pusieron como en la portada nos pusieron como gorritos de papa, ¿no? Los papistas, como nos llaman. Entonces sí, pues hay veces que se quedan sin argumentos y van más a atacar, pues sí, ¿no? Hacia la persona. De hecho, yo vi unos que me pareció un poco hasta gracioso, ¿no? Porque inclusive no es desde la burla, sino es desde la verdad, ¿no? Porque hay veces sí, hay veces que la sátira es hasta buena, ¿no? Eh, yo recuerdo una publicación que usted hizo
donde estaba como pues hablando sobre su carro nuevo, una camioneta o algo así, y dijo como manera de sátira que se lo había comprado gracias a los diezmos de las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué hizo ese tipo de comentario? Porque lamentablemente hoy en día existe un gran fraude dentro de la iglesia evangélica llamado diezmo. Y muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos pseudoprofetas, muchos pseudoapóstoles también. Y yo no creo en el ministerio del apostolado ni en el ministerio del profeta hoy en día. Eso ya pasó. Tuvo su tiempo y los apóstoles y profetas fueron ministerios de fundamento. ¿Sí? La misma Biblia lo dice. El mismo Cristo dice que el último profeta fue San Juan el Bautista. Entonces, es verdad, esa publicación que yo hice sobre mi carro nuevo y di las gracias y por los diezmos, gracias que los diezmos están funcionando, fue una sátira. Fue una sátira fue una sátira a esas personas que se enriquecen a través de los diezmos. Porque los diezmos no son para enriquecerse. Al menos en el Antiguo Testamento. Yo tengo amigos rabinos porque en mi trabajo tengo contacto con muchos judíos. Y tengo contacto con rabinos. Tengo un buen amigo que es rabino también, que por cierto ya el próximo año se ordena como rabino. Y él y yo hemos comentado. Y yo le pregunté directamente, oye, ¿ustedes creen en el diezmo? Y ellos me dijeron, nosotros no practicamos el diezmo. Desde el año 70, los judíos no practicamos el diezmo. Primero, segundo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, me contó él a mí, todos los documentos, toda la información sobre las diferentes tribus se perdió. Ya no existe. Entonces no podemos saber quién es quién. Quién es de la tribu de Isaac, de Judá, no lo sabemos. Entonces no podemos hacer un diezmo porque no hay un templo. Todos los diezmos deberían de irse a Jerusalén, al templo. Y hoy no hay levitas. No sabemos quién es levita. Y le pregunté, ¿qué crees del diezmo evangélico? Me dijo, el diezmo evangélico, el diezmo cristiano, porque ellos no hacen distinción entre católicos y protestantes. Para ellos todos somos cristianos. Pero algo curioso que me dijo a él a mí, es que ellos tienen más contacto con los católicos. Sí. Me dijo, nosotros tenemos más en común con los católicos que con los protestantes. Me dijo, aún dentro, si tú entras a una iglesia católica, vas a ver que está el altar, está el atrio y está donde está toda la gente. Tenemos más común con ellos que con ustedes. Me dijo, discúlpame, pero es así. Entonces, el diezmo no existe hoy en día, ni entre los judíos, y no debería existir entre los evangélicos, porque es un fraude. Y pastor, ¿por qué será o es más que obvio que cada día se abren nuevas denominaciones y subdivisiones, como lo dijo el mismo Dante Hebel? Yo vi una prédica de él donde él mismo reconocía la gran división y subdivisión que ha ocurrido en el protestantismo y lo grave que es esto. ¿Será que muchas de esas subdivisiones se debe a que pues ahora yo quiero mi propia iglesia para que los diezmos vayan para mí, o sea, para enriquecerme yo? ¿Será por eso una de las razones? Quizás no lo digan de esa manera, pero es así. No lo van a decir así tan descaradamente. Voy a fundar mi propia congregación para yo tener mi propia ganancia y recibir mis propios diezmos. No lo dicen así.
al menos que sea un tipo sumamente descarado, y que no le importe que la gente se acuerde de lo que dijo, porque déjame decirte algo, el evangélico no olvida. El evangélico no olvida. Al menos las cosas malas, tiende a ocultarlas, tiende a cambiarlas. Pero el evangélico en sí no olvida y siempre va a recordar. Es como, te lo pongo de esta manera y quizás el ejemplo no va a ser bueno. Es como las mujeres. Las mujeres te pueden perdonar lo que tú les hagas, pero no olvidan. pero nunca te van a dejar olvidar a ti la razón del por qué te perdonaron. Claro. Siempre te lo van a recordar. Entonces, dentro del evangelicalismo existen muchas divisiones. Lamentablemente, muchos de los que se dividen es porque Dios les mostró en una visión que el pastor estaba en pecado, que lo que el pastor está enseñando no es bíblico. Y el Señor le mostró a esa persona que recibió la visión el encargo de levantar otra obra, en la cual él iba a predicar la palabra, dirigido por el Espíritu Santo. Así que muchas de las divisiones que hay dentro de la iglesia evangélica es por eso. Y por ejemplo, pastor, ¿qué piensa? O sea, pues usted que ha estado obviamente como pastor de una iglesia protestante, ¿cómo logran? Obviamente porque ellos siempre se basan en la Biblia, ¿no? Que sí, el diezmo está en la Biblia y ciertamente, pero no de la manera que ellos lo quieren ver, ¿no? O sea, porque sabemos que el diezmo no es como el diezmo del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con lo que ellos quieren enseñar y predicar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo logran manipular a unas masas desde la Biblia? Se supone de gente adulta y gente, pues, vamos a llamar pensante, ¿no? Porque le voy a citar tres historias o videos que yo me he conseguido, que yo les he hecho reacción, ¿no? Por ejemplo, me vi un video que le hice una reacción donde un pastor, Dios le habló, porque esa es la frase más famosa, ¿no? Dios me habló y Dios me pidió que construyera un hangar completo, un garaje bien grande, para yo allí poder guardar mis Lamborghini, Rolls Royce, Ferrari, porque el Señor me lo pidió. Y entonces le decía a las masas, ya el garage lo construí, y la gente lo vitoreaba y lo aplaudía, o sea, como que diciendo, bueno, ahora me tienen que dar para comprar los autos, ¿no? Y otros dicen que Dios le dijo que le compraran un nuevo avión, otro pastor por allí manipulando a una señora que tenía que Dios dijo que le diera su carro para su congregación, y como la señora no lo quiso dar, a los 2 días le robaron el carro. Entonces, o sea, como vio por no hacerme caso, Dios te castigó y te robaron el carro. ¿Cómo pueden manipular a las personas, a tanta gente, para que les den su dinero de esa forma tan descarada? Primero, la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, mucha gente dentro de la iglesia evangélica, no quiero decir toda porque sería una generalización, porque hay personas que sí tienen conocimiento. Entonces, yo no puedo decir que todas, porque sí hay personas que tienen conocimiento académico, teológico, doctrinal, bíblico, que saben lo que creen y saben el por qué creen en lo que creen. Pero lamentablemente, dentro del evangelicalismo, nacido en Estados Unidos, hay un mal concepto, que el mucho estudio no es bueno. Y uno se usa en la palabra de Dios y dicen que la mucha letra mata el espíritu. ¿Sí? Entonces muchos se escudan en esa falsa concepción e interpretación
del versículo donde Pablo dice, o San Juan dice, que la letra mata, pero el espíritu vivifica, y lo sacan fuera de contexto. Entonces, mucho evangélico, podríamos hablar del 80% de evangélicos, podría darte hasta el 10, el 20, el 90, ¿sí? Pero no quiero exagerar. Te voy a dar el 80 para ser conservadores, pero con ganas te doy el 90. Así soy de generoso. Sí. Pero el 80% de evangélicos no tiene conocimiento bíblico. No tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y a pesar que dicen que leen mucho la Biblia. Que leen mucho la Biblia, ¿sí? Pero siendo honesto, hay gente que sí lee la Biblia y sí se la memoriza y sí saben versículos bíblicos. Un ejemplo, mi esposa se sabe multitud de versículos bíblicos, ¿sí? Se lo sabe, hasta sabe dónde va el punto, la coma y los dos puntos y el punto de interrogación y todo eso, se lo sabe, porque sí ha estudiado. Entonces, muchas veces ella y yo nos ponemos a ver los mensajes de los pastores, o cuando llega un pastor invitado a la congregación y dice algo que está equivocado de la palabra de Dios, nada más nos miramos así de reojo y nos damos una pequeña sonrisa, porque ella sabe por qué. O cuando un predicador está diciendo algo equivocado, me dice, Percy, no digas nada. Hablamos cuando llegamos a la casa. Entonces, lamentablemente, el pueblo no sabe, el pueblo no conoce. El pueblo lee la palabra, pero no la entiende. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué mucha gente cae en ese engaño? Es que no leen la Biblia, la verdad, la leen, pero no la entienden. Y otra cosa, son sumamente manipulables porque no leen, no estudian. Y también existe otro concepto dentro de la iglesia evangélica, que no puedes hablar en contra de un siervo de Dios, porque hablar en contra de un siervo de Dios es hablar en contra de Dios. De hecho, de eso quiero hablar más adelante, porque sé que lo atacan a usted por eso. Estás hablando en contra de un siervo de Dios, en contra de un ungido. David no se atrevió a tocar a Saúl, porque David dijo, es el ungido de Dios. ¿Sí? Entonces, la gente no habla de su pastor porque tiene miedo de hablar del siervo de Dios. Otra cosa, tercer punto. La palabra de Dios dice, no juzgarás. La Biblia dice que no hay que juzgar. No podemos juzgar a nadie. ¿Sí? No podemos juzgar. Y ahí es donde yo les digo a los evangélicos, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes dicen, no se puede juzgar, pero bien que pueden juzgar a los católicos. Así es. Entonces, pero no leen, fíjate bien, no leen donde Pablo dice que nosotros juzgaremos ángeles. Entonces, si la Biblia dice que vamos a juzgar ángeles, ¿por qué no vamos a juzgar a un sinvergüenza que se está robando y que les está robando a ustedes del dinero que le pertenece, no a Dios, a su familia? Porque honestamente Dios no necesita mi dinero. Lo que la Biblia enseña es que el pueblo de Dios debe ofrendar, no diezmar. Así es, así es. Y de hecho, pastor, yo vi un video también de otros señores, es que ellos no se cansan en ser descarados, porque la persona la persona decía, si tú nos das el diezmo, le estás robando a Dios. Imagínese mayor barbaridad. O sea, como que si Dios necesitara la plata de uno, o sea, si tú no das el diezmo,
él está robando a Dios. Y por allí ya obviamente entraron los protestantes a algunos protestantes en los comentarios hablando del diezmo católico, pues inclusive hay parroquias donde se utiliza la palabra diezmo para momentos especiales, alguna misión que se requiere, pero es de manera voluntaria. Te pasan inclusive hasta un sobre en momentos especiales para que uno dé el diezmo, pero es lo que tú puedas dar, lo que tú puedas ofrendar, no que te obligan a hacerlo, ni mucho menos te están condicionando que si lo haces, Dios te va a triplicar y si no lo haces, Dios te va a castigar. Entonces, eso es manipulación, manipulación total. Ahora yo le hago una pregunta, pastor, porque estoy completamente convencido y usted es la muestra de esto que voy a decir, que la mayoría de los pastores, aunque pues tienen obviamente ciertas diferencias con la Iglesia Católica, pues son personas buenas, personas que quieren el bien, personas que aman a Dios. Ahora yo me hago esta pregunta y se la hago a usted. ¿Será que esas personas que pues roban así tan descaradamente a la gente, lo hacen así sin ningún tipo de remordimiento? O sea, lo hacen por maldad y decir, me voy a enriquecer a costillas de estas personas sin tener temor a Dios, o sea, como que son falsos, obviamente, falsos pastores, o sea, lobos disfrazados de oveja, o son personas que están convencidas de que Dios los llamó y que merecen todas esos diezmos para ellos darse vida de príncipe. Te puedo decir varias cosas. Entre ellas te voy a decir esto. Muchos están sinceramente equivocados en lo que Ok, enseñan. O sea, ellos creen que eso es lo que la palabra de Dios enseña. sí. Ellos lo creen sinceramente y lo defienden a capa y espada, porque es lo que ellos creen que la palabra de Dios enseña. Y lo creen así porque no fueron enseñados correctamente. Por esa razón enseñan lo que enseñan. Por ejemplo, en el versículo que tú mencionaste, vosotros me habéis robado. Ellos creen que ese versículo le pertenece a la iglesia, Sí, que Dios le está hablando a la iglesia. Ahí Dios no le está hablando a la iglesia. Cuando estudiamos el contexto bíblico de una manera exegética, nos damos de cuenta que Dios ahí no le está hablando a la iglesia, le está hablando al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y más específicamente le está hablando a los sacerdotes. Fueron los sacerdotes los que se corrompieron, los que le robaron el diezmo a Dios. Y Dios le dice a los sacerdotes, ustedes me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Sí? Y ese es el problema. Y después añaden otro versículo para traer culpabilidad y terminar la manipulación sobre la iglesia, sobre el pueblo evangélico. Le dicen, ustedes me habéis robado. Y por ende, sois malditos, con maldición, porque me habéis robado. Entonces los evangélicos que no conocen la Biblia, que no conocen el contexto, porque no estudian realmente la Biblia, nada más la leen, pero no captan lo que está diciendo la palabra de Dios. Caen en el engaño de que si no diezman, le están robando a Dios. Y mi pregunta es, ¿quién le va a querer robar a Dios? Al Rey del universo, al que todo lo claro. sabe. Solamente un tonto diría, yo le quiero robar a un Dios, a mi Dios. Yo le voy a robar, ¿sí? Después dicen, si usted no diezma, usted cae bajo la maldición de Dios.
Pero si analizamos la Biblia, ¿dónde está mi Biblia? Bueno, la tengo por ahí. Si leen la Biblia, se darán de cuenta que el Hijo de Dios no puede recibir maldición. Porque para que Dios pueda maldecir a un hijo de Dios, a una persona que fue lavada por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que fue redimida, fue justificada y que ahora es morada del Espíritu Santo, Dios tendría que sacar al Espíritu Santo de esa persona, quitarle el nuevo nacimiento, quitarle la salvación, quitarle la regeneración, quitarle la santificación, quitarle la justificación. Es como, pongámoslos a ustedes los católicos de ejemplo. Dios tendría que quitarles a ustedes de su cuerpo internamente todas las hostias consagradas que ustedes han ingerido por todos los años para poder traer maldición sobre sus vidas. ¿Suena lógico eso? Para nada. ¿Suena bíblico eso? Para Para nada. nada. Pero el evangélico se lo cree. ¿Por qué se lo cree? Porque no lee la Biblia. Porque Así es, no la estudia. de hecho, por allí hay un querido hermano que ya lo estimo, ¿no? Porque él entra a todos los en vivos de católicos. Sé que algún día lo tendremos aquí en casa también, José Ramírez, diciendo que los apóstoles eran evangélicos. Sí, obviamente, pero no protestantes, no evangélicos No. eran católicos, obviamente, ¿no? Y nuestro querido hermano, pues ya Pastor Percy también, pues hemos hablado de la historia de la iglesia, que te vas a encontrar, que por cierto, también vi que puso como un meme sobre eso, como cuando los evangélicos se dan cuenta de cuándo fue fundada su iglesia, ¿no? Si quiere nos puede hablar un poquito de eso y luego seguimos hablando del diezmo, que le tengo una pregunta. Esa captura fue porque algunos pentecostales, para refutarme, para decirme cosas, me dijeron, tu iglesia viene del año 325, cuando Constantino... Por allí como que se le está yendo la señal a nuestro querido hermano Percy. Mientras regresa nuestro querido hermano, escriban allí por favor en los comentarios, que todavía no le hemos dado la bienvenida. Díganle, escríbanle en los comentarios: Dios lo bendiga, hermano Percy, bienvenido. Escriban allí en los comentarios: Dios lo bendiga, hermano Percy, bienvenido. Y lo esperamos en la Iglesia Católica. Vamos a poner mejor la frase: Dios lo bendiga, hermano Percy, lo esperamos en la Iglesia Católica. ¿Okay? Así que vamos, mientras nuestro querido hermano regresa, seguramente por allí se le fue la señal. Vamos a escribir en los comentarios. Sí, seguramente se le fue la señal, pero estamos en vivo y lo más importante es que seguramente ya se va a volver a conectar. ¿Ok? Como vemos siempre, hay hermanos protestantes que llegan a lo mismo, ¿no? O sea, no, Dios santo, o sea, han entrado a innumerables de en vivos y nada que aprenden, ¿ok? Entonces, yo creo que es el momento de que abran su corazón, su mente, su entendimiento. O sea, por ejemplo, esta persona ahí de Cristo Vive, que se la pasa hablando de los yesos y los yesos. Mira, querida hermana, no solamente tengo de yeso, mira, y aquí tengo una imagen de madera y esta es como, no sé, como de resina. Mira, el Padre Pío, la Santísima Virgen María. A ver si te da, no sé, qué te dan estas imágenes religiosas. Sabemos que el enemigo huye también de las imágenes religiosas. Por acá nuestro querido hermano Percy. Así que por lo menos cámbiame el discurso del yeso, ¿no? O sea, como las únicas personas que creen que una imagen o una estatua, ¿ok? Como las que yo le estoy mostrando acá, por ejemplo, como la del Santo Padre Pío, los únicos que piensan que esto es un Dios, ¿ok? Son los evangélicos peores formados de la historia, o sea, los que nunca han leído la palabra de Dios, ¿ok? Porque ningún católico cree que esta imagen es
Dios. ¿Ok? O sea, habría que estar completamente loco para creer que una imagen es Dios. Y eso es lo que es el concepto de idolatría. Cuando tú crees que algo, un objeto, cualquier cosa es Dios y lo pones por encima de Dios. ¿Ok? Y entonces eso es algo tan sencillo de entender cuando, por ejemplo, nos leen y nos vuelven a leer siempre una y otra vez el famoso Éxodo 24, pero luego no leen el 5, no leen todo el libro de Éxodo, donde el mismo Dios manda a hacer imágenes. ¿Ok? Entonces, a veces se contradicen en el tema de que leen la Biblia. Por acá ya regresó nuestro querido hermano Percy. Querido hermano Percy, de hecho, hay personas que todavía no saben, porque lo veo aquí con su clerimán, y hay personas que no saben que eso es de origen protestante, porque hay veces que las personas cuando ven a un pastor así, dicen, se están copiando de los católicos. No, pues hay que reconocer que eso es de origen protestante, ¿cierto? Es verdad, a mediados del siglo XIX, un pastor presbiteriano apellidado John MacLeod, de la iglesia presbiteriana, diseñó este tipo de camisas. Sí, sí, es así. Esto es de la herencia reformada. No es una, Que la iglesia lo adoptó, la parte, iglesia católica también, sí, después del pero Vaticano II. exacto, para que las personas pues sepan y conozcan también un poco de historia, porque hay veces cuando ven pastores así, piensan que se están disfrazando de sacerdote y no, pues al revés. Entonces, ¿de qué estábamos hablando, pastor, que se me fue un poco cuando se desconectó? Estábamos hablando de los cristianos que piensan que si no diezman, Dios los maldice. Ok, De eso estábamos hablando. Dios no puede maldecir a un cristiano, porque para poderlo maldecir, es que, miren, para decir que un cristiano va a ser maldecido por parte de Dios por no diezmar, está dando a entender esto, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no tuvo el suficiente peso legal para justificar a un creyente. Porque recordemos que las personas sin Cristo estaban bajo la maldición del pecado. Esto quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos libró de esa maldición y nos trajo de la muerte a la vida y nos ha puesto en lugares celestiales. Entonces, cuando un pastor le dice a su congregación, si usted no diezma, usted está bajo la maldición de Dios, está diciéndole, ¿sabes qué? La maldición del pecado no fue tan fuerte como la maldición de desobedecer a Dios, de diezmar. Ni el sacrificio de Cristo te puede liberar a ti de la maldición que viene porque no diezmas. ¿Es esto bíblico? No, wow, o no es sea, bíblico. no, y es No es, terriblemente porque manipulan las mentes de las personas que quizás sí, son más vulnerables. es verdad. Y la razón por la cual son vulnerables, son débiles, es porque no estudian la palabra de Dios. Y le creen más a un sinvergüenza de corbata con una Biblia en la mano que les dice, si tú no diezmas, Dios te maldice. Entre más diezmes, Dios te va a bendecir más. Entonces ahí va el otro sinvergüenza, ignorante de las escrituras, que dice, yo quiero diezmar porque quiero que Dios me bendiga más. Cuando también no es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo Jesús en las regiones celestes. En otras palabras, usted, estimado hermano, y todos los cristianos, ya somos bendecidos en Cristo. Las bendiciones de Dios no vienen por tus benditos diezmos. Quédatelos. Cómprale un vestido a tu esposa. En vez de estarle comprando
la comida a ese gordo sinvergüenza que no hace nada en la iglesia. ¿Sí? Cómprale algo a tu familia. Así ¿Sí? es. El Así verdadero es. diezmo era en verduras, frutas, comida. La Así bendición es. de Dios, y termino con esto, es consecuencia de que Cristo vive en tu vida. Las bendiciones siguen a Cristo. Por ende, si Cristo mora en ti, la bendición va a llegar a ti en consecuencia de Cristo, no en consecuencia de tus diezmos y en consecuencia de tus ofrendas o en consecuencia de tus primicias. Una así es, pregunta, querido hermano. una pregunta, mi estimado hermano. Sí, ¿Cómo se llamaban las indulgencias? Las indulgencias. ¿Sabes que dentro de la iglesia evangélica hay indulgencias? no. Sí, se les llaman primicias. Y ellos atacan al catolicismo con ese tema de las indulgencias, pero lo tienen dentro del top 3. Correcto. O sea, nada Así más es, les así cambian el es. nombre. Y pastor, por ejemplo, yo de hecho, yo en mi búsqueda espiritual, y yo he contado acá en varias oportunidades que yo estuve en algunos cultos evangélicos antes de regresar a casa a la iglesia católica, y en las dos oportunidades que tuve, que hablé uno fue con una pastora, que por cierto tampoco eso es bíblico, una mujer no puede ser pastora, pero de eso No. abundan también en las iglesias evangélicas, entonces era una pastora y la pastora, en vez de predicarme a Jesús, a predicarme el evangelio, me hablaba era de plata, de proyectos, de terrenos que le habían donado, que le habían diezmado, y todo lo que me hablaba era como de dinero, ¿no? Y entonces como yo no le caía, no le comía como el cuento, porque me decía que yo estaba cautivo, que no dejaba entrar a Dios a mi corazón, o sea, como tratando de manipularme. Y otra persona pues me hablaba de esos famosos pactos, ¿no? Que si tú pactas con Dios en dinero, Él te va a multiplicar. Entonces, de eso, y yo estaba, por ejemplo, en ese momento como en una situación económica complicada y me hablaban de eso, de que mira, yo pacté y de repente me aparecía dinero en mis sacos, en mi cuenta bancaria o dinero que yo no me imaginaba que tenía y de repente me aparecía dinero así de la nada, o sea, como que haciéndome creer que si yo pactaba, Dios me iba a enviar cheques, ¿no? Cheques a mi cuenta bancaria y me iban a aparecer de la nada dinero. Y vemos mucho de eso, lo que llaman la teología de la prosperidad, en muchas de esas iglesias, ¿no? Donde dicen, cierran los ojos porque Dios es un Dios de poder y de prosperidad, y tú que quieres tu casa y tu negocio, y entonces todo lo que hablan es de prosperidad, de dinero, de pactos. ¿Por qué ese tipo de enseñanzas y falsa doctrina han prosperado, que se multiplican como, sabes, impresionantemente? Bueno, ha prosperado porque prefieren creer en un falso evangelio que en el verdadero evangelio de Jesucristo. Si te das cuenta, el evangelio de la prosperidad no está centrado en Cristo. Si analizamos las enseñanzas de Cristo y enseñamos las enseñanzas del evangelio de la prosperidad, nos damos de cuenta que son dos polos totalmente diferentes. ¿Qué enseñó Jesús? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Para muchos, en este caso sí voy a generalizar. Para Sí, todos los pastores del falso evangelio de la prosperidad, Jesucristo era un predicador fracasado. wow. ¿Sí? Porque no tenía ni una almohada donde recostar su cabeza. No tenía una casa a la que él podía decir, esta es mi casa. No tenía el dinero, no tuvo el dinero para comprar un burro, un asno, para entrar a Jerusalén. Lo pidió prestado. No, ¿Te das cuenta? No había Lo Ferraris, pidió ni prestado. aviones, ni nada. No tenía dinero ni para comprar su seguro de vida por si moría. Jesús murió
y la tumba donde lo enterraron fue una cueva prestada. No era de él. Fue regalada, fue donada. Así que si vemos la vida de Jesús y vemos la vida de estos falsos pastores de la prosperidad, nos damos de cuenta que Jesús no sería bienvenido en sus iglesias. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad centra al hombre en el lugar principal, en el centro, y pone a Dios como servidor suyo. Es del evangelio de la prosperidad donde surgieron todas las falsas enseñanzas que hoy por hoy han llevado a muchos de la iglesia evangélica a la apostasía. Como por ejemplo, el decreto. Eso la enseñanza del decreto. Yo decreto, yo establezco, abro las puertas de los cielos para que desciendan bendiciones a tu vida. Mi pregunta es, ¿dónde está eso en la Biblia? Y yo ya puse Mande, dígame. Yo de hecho una vez, y eso fue algo muy triste y se hizo viral inclusive, hubo pastores pues sensatos y formados que criticaron eso. No recuerdo el nombre ahorita, Melgar creo que era el apellido de un cantante famoso evangélico que él murió, creo que era apellido Melgar. Y el señor tenía cáncer, ¿no? Y estaba pues como en una fase complicada de su enfermedad, una terminal, ¿no? Y por supuesto que nosotros, los cristianos, oramos los unos por los otros, podemos orar pidiendo intercesión de Dios, pero por supuesto pedimos intercesión, pedimos que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra, ¿verdad? Porque así mismo nos enseñó el Señor. Y en un evento, recuerdo, porque ese video se viralizó, estaban en una tarima muchos pastores y músicos, ¿no? Evangélicos, y pues pusieron a orar, ¿no? Por este hermano con cáncer, enfermo, ¿no? Y le imponían las manos. Y hubo una frase que yo decía, Dios santo, o sea, ya el decreto lo van más allá, ¿no? Porque decretaban que él era sano, decretaban que ya estaba curado, y hubo uno que soltó una frase que dijo, y no te aceptamos un no, Señor. O sea, ellos dándole orden a Dios de que tenía que sanarlo porque ellos querían. O sea, no aceptamos un no, Señor. Tienes que sanarlo. O sea, imagínense el nivel ya de soberbia y de apostasía, de blasfemia, de creerse superior a Dios. O sea, tú me tienes que hacer caso a mí. Eso pasa mucho. Lamentablemente, el hermano murió. Sí, murió. Yo me imagino, esto es mi idea personal, ¿no? Es mi idea personal. Que cuando Dios escuchó eso, dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que no van a aceptar un no por respuesta? En 15 días yo me lo llevo. Y ahí está mi respuesta. Y así sucedió. Todos sus decretos se van a la basura. Bueno, ya están en la basura. Y una pregunta, pastor. Una pregunta, y no sé si es una opinión personal, no sé si usted piensa lo mismo, que muchas personas que entran, y de eso está lleno la Iglesia Católica, de personas malformadas que se van a estos cultos evangélicos buscando eso, prodigios, prosperidad sobrenatural, y que aquí sí vas a prosperar económicamente porque aquí sí hay Espíritu Santo y todo esto. Y cuando las personas, después que dejan bastantes cheques de dinero pactando y haciendo diezmo y estas cosas, y miran que su economía no prospera, miran que sus negocios fracasaron,
esas personas generalmente, cuando se dan cuenta de la manipulación que fueron sometidos, esas personas pierden la fe, muchos de ellos. No sé si está de acuerdo conmigo. No, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La razón es porque han creído en un falso evangelio, en el evangelio de la prosperidad, no en el evangelio de Cristo. Jesús jamás enseñó eso. No hay ni un solo versículo bíblico que apoye tal noción de que yo tengo el poder, que yo tengo la influencia de abrir las puertas de los cielos y decir que las puertas de los cielos son abiertas y las ventanas de los cielos son abiertas a la voz, al sonido de mi voz. No. El único que tiene la autoridad, la soberanía de abrir la puerta del cielo es Él, Dios. Hay otros atrevidos que dicen yo tengo la autoridad para darle órdenes a los ángeles. Los ángeles solamente escuchan la voz de Dios y es a Él al que obedecen. Entonces, hoy en día, mucha gente entra a la iglesia evangélica, al evangelio de la prosperidad, pero así como entran, se van, porque se decepcionan que el único que ven que está prosperando es el pastor. Eso le iba a decir. El único que es como los socialistas, ¿no? Como los comunistas, que hablan del discurso para los pobres y que ser rico es malo y que cuando ellos lleguen al poder van a prosperar. Pero los únicos que prosperan cuando lleguen al poder son los presidentes y sus familiares, pero la gente sigue siendo pobre. Y allá está mi país, Venezuela, por ejemplo, cómo lo sumieron en la miseria, pero ellos mismos están en la riqueza. Y no es casualidad que ahora, me estoy desviando un poquito del tema, pero Maduro ahora se está aliando con pastores evangélicos y lo están declarando que es el presidente de Cristo. Bueno, ya sabemos ya lo que son capaces, pues muchos evangélicos por aferrarse ahí al poder. Quería preguntarle, y por ejemplo, en su congregación, ¿cómo manejan el tema del diezmo? Pues se maneja que el diezmo fue en el Antiguo Testamento, no es para la iglesia hoy, y que la iglesia debe de diezmar, porque siempre van a haber hermanitos que van a decir, pero yo quiero diezmar, yo siento en mi corazón diezmar. Siempre van a haber ese tipo de hermanos que van a decir eso. A eso se les dice, bueno, usted ya está advertido, ya se le enseñó bíblicamente que usted no está obligado a diezmar, que Dios no está obligado a bendecirlo porque usted diezma. Claro. Dios lo bendice porque Cristo mora en su corazón. Y en su soberanía, Dios lo bendice por amor a Cristo. No tanto por usted, por amor a Cristo. Porque Cristo mora en su vida. Lo que sí la iglesia pide, mejor dicho, lo que la Biblia nos enseña, es que el cristiano debe de ofrendar. Sí. Lo que puso en su corazón, lo que el cristiano da. Tampoco como hacen algunos, tampoco como hacen muchos las moneditas que le sobran, porque eso tampoco sí, nos lo enseña la palabra, tampoco ¿no? está. Ahí No, está el tema de la viuda que dio lo que ella tenía, ¿no? O sea, dio todo prácticamente. Pero esa mujer tenía la razón. Era lo único Claro, que tenía. Y de claro, la generosidad de su corazón, ella decidió dar. Entonces, claro. el cristiano es generoso. Por eso San Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. El dar es un principio bíblico. Dios dio todo lo que tenía a Jesucristo. Lo dio. Cristo en la cruz no se diezmó. Cristo en la cruz se ofrendó. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Así es. Pastor, por ejemplo, una de las cosas que dijo hace rato, que pues muchos de los evangélicos que pues siguen sus redes, pero no para aplaudirlos, sino para más bien
Sí, inclusive maldecirlo, porque a mí también me han mandado maldiciones. Uf, Sí, maldicen. A mí me han mandado para el infierno con toda mi familia, inclusive, incluida, ¿no? Yo digo, wow, bueno, esto no sé de dónde aprendieron esto, ¿no? Porque esto tampoco es bíblico, ¿no? Mandar a la gente al infierno. Pero usted dijo algo, y es cierto, que cuando expone a este tipo de ladronzuelos o de falsos pastores que enseñan malas prácticas, en vez de la persona analizar y decir, wow, déjame revisar si lo que está diciendo el hermano Percy es verdad, voy a buscar la Biblia, voy a revisar, pero no, cuando tocan a los supuestos ungidos, se vienen en batalla en contra de usted como el peor de los enemigos, ¿no? Y creo que usted tiene una serie de, yo no, discúlpenlo, pero es que no lo conozco, pero sí he escuchado el nombre, no sé si ya falleció, Gille Ávila, que usted habla mucho de él, ¿no? Que usted tiene como una serie de desmintiendo las cosas que él le enseñaba. Cuéntame un poquito de eso. Sí, yo tengo una serie que se llama Las herejías de Gille Ávila. Sí. Él Yo falleció. él ya murió. Ok, Murió en el año 2013. ok. Lo curioso de este hermano es que él dijo en varias predicaciones al aire libre, siendo televisado, él dijo, Dios me mostró que yo me voy a ir en el rapto, que yo no me Wow, voy a morir, yo no voy a ver la muerte, sino que cuando el rapto suceda, yo me voy con él. wow. O sea, Y lo está dijo, grabado. está grabado, usted lo puede buscar en YouTube, también está en mi canal, pero puede buscar en YouTube herejías de Gille Ávila dijo, y ahí está el video donde él lo dice claramente, que Dios le mostró, que Dios le dijo, tú nunca vas a ser paseado en una carroza de muertos, porque tú te vas a Wow. ir conmigo al cielo, en el rapto. Y también otra cosa que dijo, que las enfermedades no son para los hijos de Dios. O sea que un cristiano que se enferma es porque está en pecado. Pero un cristiano no Wow. debe de enfermarse. Gille Ávila murió de un ataque al corazón. Hmm. Dos cosas que Y dijo fue Gille Ávila, enterrado, enterrado 3 metros bajo tierra como cualquiera de nosotros cuando nos toque partir. como cualquier otra persona. Entonces la serie se llama Herejías de Gille Ávila. ¿Sí? Y la gente se molesta Hicimos esa cuando serie. usted expone eso. ¿Cómo dijo? O sea, que la gente se molesta cuando usted expone esas cosas, obviamente. Sí. Curiosamente, antes que yo empezara esa serie, se hizo viral una herejía en contra de Jesucristo. ¿Sí? Wow. Y nosotros la expusimos. Como por ejemplo que Cristo era el producto de una relación sexual entre José y María. Eso es Wow. herejía. Que Claro, o sea, ahí Jesucristo no no. era Dios. Que Jesucristo no era Dios en la carne. Que cuando Dios santo. la prima de la Virgen María exclamó, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a visitarme? Llena del Espíritu Santo. Ya se cortó el hermano, vamos a esperar que venga. Bueno, voy a Aquí seguir. estamos. Aquí Que estamos. cuando ok, parece que ya va a venir, ¿no? Que cuando la prima de María dijo, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Muchos evangélicos enseñan que Elizabeth no se estaba refiriendo a ese Señor como el Señor del universo, al Dios de Israel, Dios, sino un Dios Señor común santo. y corriente. Entonces yo les pregunto a esos herejes, porque son herejes, les digo, ¿y cuándo Jesús tuvo su divinidad? Porque si no era el Señor del cielo, cuando estaba en el vientre de María,
quién era entonces, Claro. cuándo obtuvo su divinidad. Y ahí los pentecostales y muchos evangélicos calladitos, porque calladitos se ven más bonitos. Pero cuando yo empiezo a decirles, J.J. Ávila era un falso profeta, un falso predicador, que enseñó herejías, ahí arde Troya. Ahí me dicen, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. ¿Cómo te atreves a hablar de un ungido de Dios? ¿Cómo te atreves a cometer herejía? Que has blasfemado en contra del Espíritu Santo. Cuando yo hago esto y digo que yo he blasfemado en contra del Espíritu Santo, eso significa que Gigi Ávila es el Espíritu Santo. Dios santo. Porque si me dicen que yo al hablar y denunciar las herejías de Gigi Ávila estoy blasfemando en contra del Espíritu Santo, eso hace a Gigi Ávila Dios. Hasta ¿O me ese equivoco? nivel, hasta ese nivel llegan de la ignorancia y así mismo con todos, ¿no? Porque por ahí anda también uno llamado Maldonado que te dice que no importa que te estés muriendo de hambre, no importa que no tengas trabajo, no importa que estés en la quiebra, pero tienes que diezmar. Ese video también está por allí y lo están, está rodando, ¿no? Y repito, o sea, nuevamente, pues las personas que están conectadas, sigamos dándole acá las gracias a nuestro querido hermano Percy. Escríbanle, Dios te bendiga, hermano Percy, te estamos esperando en la Iglesia Católica. Escríbanlo allí en los comentarios. Dios lo bendiga, hermano Percy, te estamos esperando en la Iglesia Católica. Y seguramente hay personas que están entrando luego y quizás no sé si vayan a regresar al video desde el inicio, pero se los recomiendo porque allí es donde estamos hablando propiamente del tema del diezmo. Hay personas preguntando inclusive de manera despectiva y tenemos que aprender, señores, a tolerar y a respetar, diciendo como, ¿qué hace este con un clerimán? Y volvemos a repetir que esto es de origen protestante. Esto tenemos nosotros como católicos que conocerlo, ¿ok? Que luego, pues, ¿cómo se llama? Los sacerdotes, por tema de la comodidad, de la sotana y de esas cosas, pues decidieron también adoptarlo, pero saben que, si no lo sabían, para las personas que están diciendo como que qué hace un pastor con eso, pues eso viene desde el protestantismo, entonces para que lo sepan. Sí, no, este señor Hermano, Maldonado, sí, otra cosa, perdón que me interrumpa. sí. Aquellos que están diciendo, ¿y qué hace este con este tipo de camisa? Mis hermanitos amados, si no les gusta mi camisa, yo les puedo dar mi dirección. O mejor bien, les puedo dar Que el le número de manden cuenta una. de mi banco y ustedes me mandan dinero y yo me compro otro tipo de camisa. Claro, claro. Si no, Es si no te válido. gusta mi ropa, cómprame, cómprame, Es mijo. así, es No te así. cobardes. Pastor, una pregunta. Y es aquí, obviamente, sabemos que pues lo hacen siempre manipulando, ¿no? Porque son, como digo, expertos en la manipulación. Entonces, por ejemplo, el tema del diezmo, pues lo manipulan a su conveniencia, ¿no? El tema, por ejemplo, yo una vez estaba hablando con un primo que pues no tiene nada de formación bíblica y pues obviamente está ni siquiera va a algún culto protestante, pero tampoco va a una iglesia católica porque él dice que él cree lo desde la fuente, no recuerdo, algo así que me estuvo comentando. Pero el tema es que él tiene una tía pastora, ¿no? Y entonces la tía pastora, estábamos ahí como él hablando, entonces él enviaba la nota de voz a la tía pastora se lo regresaba. Y yo le decía, mira, sí, muy bonito lo que está diciendo tu tía, sí, mira, me parece bonito, pues acertado lo que está diciendo, pero es que si ella creyera la palabra de Dios, no fuera pastora. Si ella realmente creyera y predicara la palabra de Dios, no fuera pastora.
Entonces mi primo me dice, no, es que tú eres muy tradicional, muy ortodoxo. Yo digo, no, no, o sea, es que la palabra de Dios es clara y más ellos que pues, y ustedes pues como protestantes, se deben a la sola escritura, aunque yo creo que ya usted no cree tampoco en la sola escritura, eh, en la sola, si tú crees solamente en lo que dice la Biblia, pues la Biblia te habla de que una mujer no puede ser pastora. Entonces, por ejemplo, este señor Maldonado, que también es muy famoso en redes y es multimillonario también, no solamente la esposa que tenía era pastora, o sea, los dos eran pastores, sino que ahora se divorciaron y cada uno tiene una pareja nueva y son pastores también, ¿no? Entonces, ¿cómo manipulan y la gente los sigue aplaudiendo y siguen diezmando a esa gente, ¿no? Lamentablemente, dentro de la iglesia evangélica, no saben lo que es sola escritura. Muchos dicen, yo soy sola escritura, pero cuando vemos lo que ellos enseñan, su manera de comportarse, su manera de vivir la vida, su manera de expresar la doctrina cristiana, nos damos de cuenta que no son sola escritura. Nada de eso está en la escritura, obvio. Nada está en la escritura. El pastorado de la mujer, por 2000 años, la iglesia jamás lo enseñó. La iglesia católica, por los primeros 1517 años, jamás ordenó una mujer sacerdotisa. Jamás ordenó una mujer sacerdote. Nunca. Es más, déjame irme un poco más para atrás. En el judaísmo, jamás hubo una mujer sacerdotisa en el templo como levita. Nunca. Entonces, ni el judaísmo lo enseñó, ni el catolicismo lo enseñó por los 1517 años. Vino la reforma. ¿Sí? Ningún padre de la reforma Ninguno. ordenó mujeres al pastorado. 1517 hasta el año 1930 no habían mujeres Mm, pastoras. Fue hasta así es. 1930, que a un grupo de pentecostales se les ocurrió la brillante idea de decir, hagamos las mujeres pastoras. Ahí surgieron las mujeres pastoras, que no son otro grupo más de mujeres rebeldes, necias, cabezas duras, que quieren ocupar un lugar que Dios jamás les ha dado. Así es. Entonces, el pastorado de la mujer no existe. Para empezar, bíblicamente no lo hay. Y ¿Y cómo manipulan ellos? Porque obviamente como todo te lo quieren enseñar y manipular desde la Biblia, ¿cómo, por ejemplo, le hacen ver, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que alguien está en esa congregación y siempre había escuchado eso, ¿no? Que la mujer, o sea, que el pastorado, o sea, el ministerio solamente es para los varones y de repente ahora llega que la iglesia va a ser ministrada por una pastora. Entonces, ¿cómo ellos manipulan? O sea, ¿qué versículo utilizan? ¿Qué dicen? ¿Qué excusa dicen? bueno, mira, te voy a hablar de mi denominación. Mm, La denominación bautista doctrinalmente no acepta a las mujeres como pastoras. O sea que, digamos, en la iglesia donde yo estoy, yo me voy y viene un hermanito y dice, bueno, ¿y por qué no elegimos a una mujer pastora? La iglesia le va a decir, no, los bautistas no aceptamos el pastorado de la mujer, porque está en nuestra constitución, en nuestra doctrina. Las mujeres no pueden ser pastoras. Pueden enseñar, sí, debajo del púlpito, no arriba. Y sí, pueden enseñar a las mujeres y a los niños. Pueden predicarles, pero a la congregación eterna, a la congregación entera, no le pueden enseñar. ¿Por qué? Porque hay hombres y hay hombres capacitados para enseñar. Ahora, si tú te vas a una iglesia pentecostal y neopentecostal, ahí sí pueden haber mujeres pastoras, porque ellos lo aceptan.
Pero las denominaciones históricas no aceptamos eso. Y de hecho Lamentablemente vemos ahora hay iglesias, de mande. mujeres pastoras y operadas también por todos lados. Oh, y operadas también. Hay muchas que son Sí, hay muchas que son famosas más que por por la predicación que dan, es por el tamaño de los pechos, ¿no? O sea, eso hay que decirlo también, o sea, sí, operadas por todas sí. partes. La verdad, Que mujeres, también contradiciendo la palabra, ¿no? O sea, porque se van más por la vanidad que por otras cosas. sí. O sea, no están contentas como las hizo Dios. Dios hizo un orden. Dios estableció un orden en su iglesia. En más, dentro de la iglesia católica no se pueden ordenar sacerdotisas, mujeres sacerdotes. ¿Por qué? Porque está lo que se conoce in persona Christi. Así es. El sacerdote, el sacerdote representa a la persona de Cristo. Y lo último que yo supe en la Biblia, Cristo era hombre. Era hombre, claro. Y de hecho, pues obviamente hay grupos infiltrados dentro de la iglesia que buscan eso, ¿no? Y quieren buscar la manera de que se parezca ya más al protestantismo en ese sentido, hablando de la pluralidad y abiertos a la iglesia. Y obviamente el Papa en varias oportunidades que le han preguntado, pues ha dicho un tajante no, explicando el por qué y también, por supuesto, porque no es decir no de manera despectiva, no, para nada, más bien dándole el papel importante que ha tenido la mujer a lo largo en la historia de la iglesia. O sea, no es de manera despectiva, sino ¿Cierto? porque es que Dios dejó un orden y hay que cumplirlo. Amén. O sea, no es que se desprecia a la mujer. No se Claro. desprecia el papel ni la importancia de la mujer dentro de la iglesia. Pero bíblicamente hablando, ¿quién es la cabeza de Cristo? El Padre. ¿Y quién es la cabeza del hombre? Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? El hombre. La mujer no fue creada para gobernar. La mujer fue creada para ser guiada, para ser proveída, para ser protegida, para ser amada. ¿La mujer juega un papel importante dentro de la iglesia? Sí. ¿Puede servir dentro de la iglesia? Sí. ¿Puede ser pastora? No. ¿Por qué? Porque todos los requisitos para ser pastor están dados a los hombres. Uno de ellos dice, marido de una sola mujer. Ya con eso deberían de estar contentas estas feminazis, pero no, no están contentas. No están Así contentas es. porque lo que quieren es gobernar, tener poder y terminar con el patriarcado. Pero no lo van a lograr porque el patriarcado lo puso Dios. Así es, así es. Pastor, ya la última pregunta porque sé que tiene un compartir, ahorita me comentó que tenía un compartir. La pregunta que obviamente todos quieren saber y se la pregunté ya también en en la primera conversación que tuvimos, porque ya usted pues ha abrazado muchas de las creencias y dogmas católicos, pero dice que todo a su tiempo, ¿no? ¿Cómo va ese tiempo, pastor? ¿Cómo va ese tiempo, esa reflexión y esa respuesta de Dios, si se puede saber, por supuesto? Bueno, te la respondo de esta manera. En cierta ocasión publiqué, valga la redundancia, una foto mía. Y en el fondo estaba un puente y una catedral. Y un río debajo de ese puente. Ese puente está sobre el río Tíber. Y la catedral que se ve al fondo es la catedral de San Pedro. Y alguien me preguntó y me dijo, ¿y cuándo viene la iglesia católica, pastor? Le dije, ya estoy atrás de la iglesia. Ahí está la respuesta. Ya estoy Excelente, cerca. excelente, excelente. Y vamos a estar orando para que eso suceda, pero de igual forma en lo que está haciendo y en el servicio que está haciendo a nuestro Señor y cómo pues está hablando las cosas como son. Estoy seguro que sí, serán más los que atacarán, serán más
los que vienen a injuriarlo y a decirle cualquier barbaridad, como le dicen en los comentarios y todo eso. Pero también existirán las personas sensatas que dirán, wow, vamos a ver lo que dice este señor, si tiene razón. Yo mismo voy a investigar, yo mismo voy a leer, yo mismo voy a descubrir qué dicen las escrituras, qué nos enseña la historia y la tradición de la iglesia para ver si lo que él dice es cierto o no. Y estoy seguro que muchos también van a seguir su camino. ¿Qué mensaje final, querido hermano, pues nos tiene para estos protestantes evangélicos, pentecostales, que pues el sueldo no les alcanza, a veces no tienen cómo comprarle la leche a sus hijos o cómo llevar un pan a su casa, o, no, o la plata no le alcanza para pagar la renta de su casa, de su departamento, pero igual se ven en la angustia y en la desesperación porque de ese dinero que no tienen, tienen que apartar el 10% para la iglesia. ¿Qué le diría a esas personas? Le respondo con la palabra de Dios. El que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Tu prioridad número 1 no es el diezmo para tu iglesia. Tu prioridad número 1 es tu familia. Dios no te pide el diezmo. Quien te lo pide es tu pastor. Así es. Él es el que anda detrás de tu dinero, no Dios. Dios lo que te pide es que proveas para tu familia. Porque si no provees para tu familia, eres peor que un incrédulo. Porque hasta los incrédulos saben que la prioridad número 1 es la familia. Aún en la mafia, en los carteles, está prohibido meterse con la familia. Quien se mete con la familia, se muere. Bueno, dentro de la iglesia no sucede eso. Pero sí hay muerte. Hay muerte de la fe de los hijos. ¿Cuántos hijos hay que cuando ya crecen, llegan a la edad adulta, dicen yo ya no quiero saber nada de la iglesia? Porque yo me recuerdo el día que yo tenía ganas de un helado. De un helado. Y yo le pedí a mi papá, papi, mami, cómprame un heladito. Y mi mamá siempre me decía, lo único que tengo es para el diezmo. Y se lo tengo que dar a la iglesia. Y yo me pregunto, decía ese joven, ¿será que Dios necesita más ese dinero que yo de mi helado? Muchos jóvenes se van de la iglesia, no porque no amen a Dios, sino porque la iglesia les ha enseñado algo equivocado. Y mi respuesta a tu pregunta es, ¿qué hacer? No des el diezmo, no lo des, alimenta a tu familia. ¿Hace cuánto tiempo no invitas a tu esposa, aunque sea a comer tacos a la esquina? A comer, ¿cómo le dicen ustedes los colombianos y venezolanos? Las arepas. Las arepas. ¿Hace cuánto tiempo no invitas a tu esposa, aunque sea a comer unas arepitas rellenas de la esquina? Invítala a ella, olvídate un poco de ese Aragán, bueno para nada, que tiene corbata y usa Biblia. Olvídate un rato de él, e invita a tu esposa, llévala al mercado a comprarle un jugo de frutas. Si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Entonces yo te recomiendo que lo hagas tú. Antes que venga alguien más, le compre el helado, le compre el vestido, le compre las joyas, le compre las arepas. Es más, no le va a comprar ni 2 arepas, le va a comprar una docena de arepas rellenas. Entonces yo creo que tienes a dónde escoger. Tu familia, con Dios, o tu pastor, con tu dinero. Y como dijiste tú, estimado hermano, ya con esto me despido. Todo lo que yo he dicho, analícenlo con la Biblia.
Busquen en Google, busquen información y comparen lo que yo he dicho con la Biblia y con la información que adquieran y vean si estoy mintiendo. Yo los reto a que lo hagan, pero los reto no de una mala gana, no por orgullo, Sí. los reto por amor. Háganlo y se van a dar de cuenta quién les está mintiendo. Y también sobre Gigi Ávila, busquen herejías de Gigi Ávila y se van a dar de cuenta quién les está mintiendo. Mi hermano, Dios te bendiga, gracias por el tiempo, que Dios te guarde y gracias por la invitación. Paz de Dios. No, de verdad que muchísimas gracias. Acá estamos totalmente agradecidos con pues lo que expone cada vez que pues lo podemos invitar y que pues ayude, ¿no? A que tantos, inclusive que tantos católicos que por su tibieza o por su mala formación pues terminan en este tipo de cultos que lo que hacen es engañarlo, sacarle su dinero y al final robarles la fe porque terminan defraudados, terminan quebrados y se alejan de la gracia de Dios. Y de verdad que, como siempre digo, querido hermano, pues acá siempre lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Les pido a las personas que siempre pongan en oración a querido hermano Percy para que pues en algún momento, pues cuando el Señor lo decida, dé su paso y lo esperemos acá en la Santa Iglesia Católica. Queridos hermanos, también les pido mucha oración por mi país, por Venezuela, ya que el hermano Percy ahorita habló de las arepas y de Venezuela. Estamos en un momento crucial de nuestro país. Estamos pues tan solo a días de lo que puede ser la libertad o la nueva independencia de Venezuela, porque tenemos 25 años en una tortura, dictadura que ha hambriado al país y hay unas elecciones que sabemos que no van a ser libres, sabemos que van a buscar por todas las maneras robarla, pero Dios siempre tiene la última palabra, así que mucha oración por nuestros queridos hermanos venezolanos para que de esa forma podamos decir el día domingo libertad y reconstruimos el país de la mano de Dios. Querido hermano, espero tenerlo pronto por acá. Saludos a la familia. Dios lo bendiga. Chao, chao. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Hasta luego. Amén. Amén.